Bienvenidas y bienvenidos a su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 6179 diagonal 2015, que es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a poder permitir analizar temas del derecho de familia y particularmente de las cuestiones relacionadas con el mantenimiento del vínculo de convivencia de origen biológico de un menor con sus familiares, la diferencia entre la posible llamada verdad biológica y la verdad social o la realidad social que vive el menor, en fin, sobre un conjunto de temas a partir de un caso, pues ciertamente un caso difícil, un caso complicado, un caso complejo que permite también valorar la sensibilidad con la que los jueces constitucionales se tienen que aproximar a este tipo de problemáticas, insisto, muy, muy difíciles. Para entender el alcance y significados de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Nicolás Espejo. Nicolás, qué gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte, muy bienvenido. Sí, muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Ana María Ibarra. Ana María, muy bienvenida. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Oye, pues empezamos contigo, si te parece bien, Ana María, para que nos cuentes un poco cuál es el contexto fáctico, cuáles son los hechos, porque aquí me parece que los hechos marcan el sendero de la argumentación que sigue la sentencia de la Suprema Corte, porque se proyectan al fondo. Me parece que el contexto fáctico ilumina mucho para entender luego la resolución de la Corte. Cuéntanos, Ana María, por favor, ¿cuáles son los hechos relevantes? Claro, con mucho gusto. Pues como ya has dicho, yo creo que este es uno de los asuntos más complicados que ha tenido que decidir la primera sala. No estuvo nada sencillo por lo que estaba en juego, ¿no? ¿Y qué estaba en juego? Por un lado, había una mujer joven, entre 20 y 25 años, quien entrega a su hija voluntariamente. Ella dice que fue presionada para entregar a esta niña a una pareja por su abuela. Ella enfrentaba también una situación de drogadicción y de esta manera entrega a la niña a esta pareja, quien se hace cargo pues de todos los gastos hospitalarios, y desde el inicio, desde que la niña nace, la reciben y la cogen como suya. Además de eso, esta pareja registra a la niña con los apellidos de la pareja, como si se tratara de una hija suya, ¿no? Pasan 2 años y medio en los que la madre biológica no tiene ningún acercamiento con la pequeña, y bueno, los papás, digamos, legales de esta niña, pues le dan todos los cuidados y atención que necesita. Pero 2 años y medio después, la madre biológica reaparece, digamos, solicitando que se le reconozca su filiación como madre de la niña. Ante esta pues, complejidad de este problema, donde tenemos por un lado la madre biológica y por otro lado los padres sociales, pues se lleva a un conflicto familiar que tanto en primera, segunda instancia como en amparo directo se resuelve a favor de la realidad biológica. No hay por parte de cada una de las instancias, los jueces determinan que a esto tiene que dársele el mayor peso, ¿no? Es ineludible, hay evidencia de que esta señora es la madre biológica, se realiza alguna prueba de ADN y simplemente con esa prueba, pues se dice, esta niña tiene que regresar o tiene que ir con su madre biológica. Los padres sociales recurren también a esta decisión, y que es esta decisión la que llega a la Suprema Corte y la que tuvo enfrente la primera sala. Esos son, digamos, muy grosso modo los hechos del caso. Muchísimas gracias, Ana María. Voy contigo, Nicolás. Tú eres un experto, eres un especialista reconocido internacionalmente en temas de derecho de familia. Has publicado
pues de manera, diría yo, muy intensa en los años recientes en diversos países, textos que analizan justamente esta dimensión problemática del derecho de familia, donde, como muy bien lo explica Ana María, pueden confluir una serie de perspectivas, una serie de derechos, incluso al grado de llegar a estar en tensión. Y lo pongo así para no caer en la lógica que tú también has estudiado de conflicto de derechos, etcétera. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuáles serían la perspectiva de los derechos que aquí están involucrados? Seguramente son varios, pero tú como especialista, ayúdanos con una introducción a lo que está aquí en juego, por favor. Genial, sí. Muchas gracias, Miguel. Antes que nada, te había saludado, pero no tenía el micrófono cuando hiciste la presentación, así que mis disculpas. Sí, efectivamente, yo creo que es probable, como decía Ana, que el campo de las relaciones parentofiliales, ¿no? Progenitores, hijos e hijas, sea tal vez una de las áreas específicas más, digamos, dinámicas e intensas en términos de derechos constitucionales involucrados, ¿no? En este caso, o alrededor de este caso, también yo creo que hay varias dimensiones de derechos que son relevantes. Primero, en la definición de quién es padre de un niño o una niña, ya surgen distintos debates de dimensión constitucional, ¿no? Hay que dotar de una significación específica a la noción padre o progenitor, lo que abre el campo de la reflexión argumentativa, ¿no es cierto?, en las distintas formas de constituir paternidad, gestacional, biológica, social, todos los temas, por ejemplo, de técnicas de reproducción asistida, ¿no es cierto?, que han modificado el campo de la afiliación tremendamente. Además de otros fenómenos sociales, ¿no? Las familias de hecho, donde distintos adultos empiezan a convivir y a tener relaciones de parentalidad con niños y niñas, no habiendo una relación biológica o gestacional necesariamente. También abre, ¿no?, la discusión de cómo atraer a la interpretación constitucional quién es este sujeto especial del derecho de familia, que es especial, y esta es una segunda dimensión de derechos constitucionales, porque pudiese tener derechos fundamentales involucrados, ¿no? O sea, no es lo mismo, si tú no eres nombrado padre o madre o progenitor, entonces tú puedes tener derechos constitucionales involucrados en un caso, derechos como la igualdad ante la ley, derecho a, ¿no?, a tu vida privada, pero si no eres nombrado como padre o madre, por ejemplo, en un caso de filiación, entonces no hay derecho a la vida familiar probablemente, ¿no? En el caso en concreto. Puede haberlo o no en función, ¿no?, de qué tipo de derechos parentales estés alegando. De modo tal que a mí me parece que este caso y otros, ¿no?, traen a la luz distintas dimensiones constitucionales, sobre todo en la medida en que una persona es nombrada como padre, entonces van a surgir derechos parentales, ¿no?, que pudiesen ser objeto de interpretación del tribunal, derechos que por lo demás, como ha dicho la Corte Suprema, pero también yo creo que es una tendencia bastante consolidada, derechos que aunque tengan relevancia constitucional o puedan entenderse como derechos fundamentales, por ejemplo, derechos parentales me refiero, están supeditados, ¿no es cierto?, y se justifican en función de la satisfacción primordial del interés superior de la niñez, ¿no? Con lo cual los derechos del niño y el juicio, ¿no?, de cómo otorgo carácter primordial en el juicio de ponderación, ¿no?, que hace el juez, se vuelve otra discusión constitucional absolutamente relevante. Me parece que esos son ya de entrada temas súper estructurales y que dan mucho debate en el ámbito de la interpretación. Sin duda alguna. Y por cierto, aquí aprovecho para recomendar a las personas que estén viendo el programa un libro coordinado por nuestros invitados del día de hoy, por Ana María Ibarra y por Nicolás Espejo, que se titula La constitucionalización del derecho de familia, publicado por la Suprema Corte, específicamente por su Centro de Estudios Constitucionales, que dirige la propia Ana María Ibarra, y que plantea, creo yo, en esa obra, ustedes como coordinadores lo saben muy bien, plantea justamente esta dimensión que abordas, Nicolás, en el sentido de leer el derecho de familia contemporáneamente como derecho constitucional, como derecho en cuyo campo, en cuyo ámbito, en cuya área confluyen estos derechos fundamentales que tú estás citando y que me parece que también refleja una dimensión de problemática argumentativa,
de técnicas de interpretación de las normas aplicables que quizá no había en otra época. Es decir, cuando por ejemplo, y me voy al tema más obvio, el punto que tú acabas de anotar, el interés superior de niñas, niños y adolescentes ya te da una palanca interpretativa y te da una palanca de argumentación que yo creo que hace, en fin, ustedes lo saben mejor, pero pongamos 20 o 30 años, no se tomaba en cuenta. Y ahora sí, esta lectura que tú estás haciendo, Nicolás, de un derecho de familia constitucionalizado, me parece indispensable para entender este caso, porque de otra manera no se entiende, ¿no? Creo que no llegaríamos a nada. Ahora, aquí, Ana María, te planteo una cuestión. ¿Qué tan relevante es cómo medir, digamos, las consecuencias que para el caso tiene la circunstancia específica, de hecho, que lleva a la separación entre la madre y, digamos, su descendiente, su hija? ¿Es importante la circunstancia en la que se da esta separación, Ana María? Sí, absolutamente. Me parece que es un factor clave, pero bueno, antes de responder tu pregunta, me gustaría un poco explicar, ¿no? Cómo se establece o qué estándar se establece en esta sentencia sobre qué factores deben ponderarse por el lado, digamos, de cómo ocurre la separación y por otro lado, por cómo se consolida la realidad social que tiene esta niña actualmente. Y esto está muy vinculado con lo que acaban de decir, ¿no? A ver, lo que vemos en este caso es que durante primera, segunda instancia y juicio de amparo, había jueces y tribunales que estaban resolviendo con base en una regla, ¿no? Con base en una regla que establece, de hecho, todavía en nuestros códigos civiles, que en todo caso debe prevalecer la realidad biológica. Si hay una prueba que termina este vínculo, no tiene que indagarse más que eso, ¿no? Por el contrario, vemos ya en sede de la Corte Suprema que la Corte identifica que más bien hay un conflicto entre derechos, un conflicto entre los derechos que puede tener esta progenitora con los que tienen estos padres sociales, pero también, por supuesto, y de forma muy importante, quien está ahí en medio de todo esto, que es la niña. Entonces, pues ahí ya vemos como esto pues no se reduce a una simple aplicación legal, ¿no? Sino que están en juego personas y que está en juego, pues, de las cuestiones más relevantes que pueden existir para nosotros, que es pues la conformación de la familia, la determinación de quién es hijo y quién es padre, ¿no? Y bueno, para resolver como este conflicto, pues en la Corte se construye este estándar que lo que dice es qué vamos a evaluar de un lado y qué vamos a evaluar del otro. Y este estándar no surge de la nada. En la sentencia hay mucho derecho comparado. Lo que se hizo fue hacer como un estudio de cómo se abordan estas cuestiones en otros países. Y se llegó, pues a lo mejor es un estándar en construcción donde se dice, bueno, parece que los otros países, las otras cortes están fijando, por un lado, en cómo se origina la separación, cómo el padre o madre biológica se desprende de su niño y en cómo está ahora el niño, cuál es su realidad social actual. Para ponderar de un lado y de otro, pues como tú decías desde un inicio, Miguel, lo fáctico es lo más importante, es lo determinante, ¿no? Porque ahí nada más tenemos como un parámetro hueco al cual le vamos a ir incorporando estas premisas fácticas y esta evidencia, ¿no? Para determinar al final en este juicio de ponderación qué pesa más, ¿no? Un lado u otro, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, pues es de qué manera se dio esta separación entre esta madre y su niña. Y bueno, lo que encontró la Corte es que no había evidencia de estas afirmaciones que ella hacía, de que sufrió un maltrato por parte de su abuela, de que fue obligada a entregar a la niña todo lo que está en autos o todo más allá del dicho de la madre, pues afirmaba que fue una entrega voluntaria, consciente,
y que no hubo ningún interés, ¿no? Durante estos 2 años y medio hasta que la niña fue reclamada de esta madre biológica. Por otro lado, para terminar mi intervención ahora, muy importante que este asunto llega a la corte hasta que la niña tenía más de 6 años. No sé qué se hubiera resuelto si este caso hubiera llegado cuando recién lo instauró la madre biológica, ¿no? Que era 2 años y algo, ¿no? Ya habían pasado más de 6 años en que la niña estaba como con una realidad consolidada con su familia social. Oye, y aquí vale también el ejemplo al revés, porque alguien podría pensar, ¿y qué sucede si llega el caso a la corte cuando la niña tiene 18 años, por ejemplo? Es decir, podría, o 17 años o 16 años, podríamos también en ese sentido pensar en el caso inverso. Por eso, esta construcción argumentativa que la sentencia hace, reconociendo la complejidad de este tipo de procedimientos, es indispensable, porque pueden, digamos, operar en un sentido o en otro, efectivamente. Por cierto, nada más para apreciar, Ana María, había un documento, ¿verdad? Había una especie de documento donde se reconoce que la entrega era voluntaria entre la madre y los padres, bueno, digamos, la familia con la que se queda la niña. Sí, aunque también es como curioso, obviamente esta entrega pues no fue legal, ¿no? Obviamente la forma en que un niño puede ser acogido por otras familias a través del proceso de adopción, había este documento, pero también es una realidad, ¿no? Que al menos en nuestro país durante muchos años y también por las complejidades del proceso de adopción era una práctica, ¿no? El entregar a los niños de esta manera. Correcto. Oye, Nicolás, ¿podríamos, dadas estas circunstancias que Ana María nos acaba de relatar, podríamos tomar como punto de partida, simplemente para tener el cuadro completo de lo que aquí se está discutiendo, el derecho a que los menores mantengan la convivencia con su familia biológica? Ese podría ser un punto de partida. Y ojo, lo digo así, Nicolás, un punto de partida, no necesariamente un punto de llegada, pero es importante en la construcción argumentativa, digamos, poner esa visión en la sentencia. Sí, a mí me parece que es vital, de hecho la Corte lo hace, lo llama el principio de mantenimiento del menor en la familia biológica, ¿no? Lo deriva del artículo 9 también de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene una regla muy específica, ¿no? Da preferencia, una suerte de presunción de bienestar, ¿no? Por así decirlo, de los niños y niñas con sus familias de origen biológica, ¿no? En general, todo el derecho internacional de los derechos de los niños y también el derecho de familia comparado, yo no conozco excepciones, ¿no? a esta regla de optimismo, como la llama John Ekeler, ¿no? Que es que, en principio, estar dispuesto a aceptar la idea de que quien es padre gestacional o biológico de un niño o una niña lo va a cuidar, ¿no? Y de hecho hay distintos, ¿no? Estudios que explican cuáles serían las razones detrás de este tipo de relación de cuidado reforzada, ¿bien? Entonces, de alguna manera, el derecho de familia contemporáneo parte de este supuesto. Los niños, en principio, debiesen estar con su familia biológica de origen. Caso la Corte Interamericana, Fornerón contra Argentina, por ejemplo, ¿no? También, donde la Corte refuerza también esta idea. Pero, como tú muy bien dices, el inicio de una conversación es una presunción que puede derrotarse, ¿no? Por parte de quien tiene la obligación de velar por el interés superior del niño, más allá de las relaciones de parentalidad que existan, que es el Estado, ¿no? A través del juez, ¿no? O la jueza, en el caso concreto. Lo que sí es importante en este caso, cosa que también la Corte hace, a mi juicio, de manera correcta, es que no es esta idea de que el niño deba mantenerse con sus padres biológicos no es una idea más, ¿no? Quiero ponerlo en este sentido. Es una presunción reforzada, ¿no? En el sistema jurídico que requiere hipótesis muy específicas para poder derrotarla, ¿no? Es decir, no basta que uno crea, por ejemplo, que un niño o una niña estaría mejor con otros padres u otras madres, porque, por ejemplo, uno prefiere que los niños vayan a una educación laica y no una religiosa, ¿no? O que los padres son algo excéntricos, ¿no? Cómo se visten, o son muy políticos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no le gusta ver a padres, ¿no? Traspasando sus visiones ideológicas a los niños. Sobre todas estas cuestiones, el derecho de familia más bien contemporáneo dice, bueno,
Pues que no sea ideal, pero la parentalidad está protegida, ¿no es cierto? Esos derechos parentales de no intervención, no interferencia, están en principio fuertemente protegidos, ¿no? En el ámbito del campo familiar, y el juez la puede vencer sí y solo sí, para separar al niño de su familia, existen hipótesis de daño específico al niño, y yo agregaría, y en esto quizás el fallo de la Corte no es tan claro en esta segunda dimensión que voy a decir, cuando exista un riesgo de daño significativo, ¿no? Daño o riesgo de daño significativo, o sea, muy calificado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta regla de oro que en principio los niños deben crecer con su familia biológica. De modo tal que si el juez o la jueza estima que en aras de una correcta interpretación del interés primordial de la niña o al niño, hay que proceder a la separación, lo puede hacer, pero tiene que entonces allegar suficiente una argumentación sólida, basada en una evidencia muy concreta, que permita demostrar que estamos frente a una hipótesis de daño concreto o riesgo de daño significativo, ¿no? De modo tal que entonces sea, en principio, haya que argumentar muy fuertemente por qué hay que separar a los niños. Y esto, solo para concluir, es para terminar prácticas de décadas en que el Estado, que entendía que estaba en una posición de cuidado de los niños, in loco parentis, ¿no? Entendía entonces que él tenía de alguna manera la custodia y guardia de los niños, que la responsabilidad parental era una cuestión del Estado, y entonces separaba sin mayor control, sobre todo a las niñas y los niños pobres, a los niños y las niñas indígenas, a los niños y las niñas con discapacidad, ¿no? Niños en situación de calle, por ejemplo, procedía básicamente de una manera mecánica casi a separarlos de su familia bajo esta idea de que había ciertos padres y madres que el Estado no debía permitir que cumplieran sus funciones parentales, ¿no? Esto es una práctica atroz, que de hecho ha habido comisiones de verdad y informes sobre esta cuestión en las prácticas en Canadá, Australia, por ejemplo, de la institucionalización de niños, ¿no? Y en general, entonces, yo diría que un gran cambio de paradigma que instala la Convención de los Derechos del Niño es reforzar esta idea y decirle al Estado: usted tiene la obligación última de velar por el interés superior del niño, que el niño no sea dañado, muy bien, pero antes de separar, además, siempre haga todo lo que está a su alcance para evitar la separación, ¿no? Y las reglas, las modalidades o directrices de Naciones Unidas sobre cuidado alternativo también fijan esta regla muy clara, ¿no? O sea, en principio no hay separación, solo hay separación si se acredita un daño, un riesgo de daño significativo, y además, sí y solo sí, se ha acreditado en el expediente que se han agotado otras vías, ¿no? Conducentes, idóneas y de la perspectiva del test de proporcionalidad menos gravosas, ¿no? Respecto de los padres y de los niños antes de proceder a la separación. Y luego, si la separación ha tenido lugar, rápidamente intentar la revinculación familiar, salvo en aquellos casos, ¿no?, donde exista antecedentes para no proceder a la revinculación y quedarían normalmente en la adopción, como decía Ana. Entonces, por eso también es tan importante que todos estos procedimientos, cuando alguien quiere adoptar o cuidar un niño, lo hagan a través de un procedimiento formal, porque esto que estamos conversando son precisamente las reglas de evaluación, determinación, ponderación, que hacen que procesos muy complejos y delicados a lo menos tengan una supervisión judicial estricta. Sobre esto del peso de las formalidades, quiero que regresemos porque creo que vale la pena y hay una consideración por un tema del acta de nacimiento justamente de la niña. Y también mencionar que este concepto de riesgo que señalas, Nicolás, ha sido construido en otras sentencias de la Suprema Corte. Yo creo que en alguna que ya hemos analizado aquí mismo en el programa contigo, Ana María, en donde justamente este concepto de el riesgo como algo objetivo, como algo que se tiene que acreditar en el expediente, como lo plantea Nicolás, ha sido materia de atención por parte de nuestra Suprema Corte, quizá en un debate que no esté terminado, también como tú muy bien lo señalabas, Ana María, en un debate que todavía probablemente en los próximos años siga transcurriendo. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis de este amparo directo en revisión, el 6179/2015 y toda la problemática que conlleva el derecho de familia hoy en día inequívocamente constitucionalizado. Regresamos.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de esta problemática del amparo directo en revisión 6179 diagonal 2015 y el mantenimiento del menor con su núcleo familiar de origen biológico, el peso de la realidad social respecto de menores que han sido separados y la lectura desde la lógica de los derechos fundamentales del derecho de familia en la actualidad. Y quiero regresar contigo, Ana María, justamente para esto que nos apuntaba Nicolás y casi diría yo, nos alertaba Nicolás de la importancia de que este tipo de procedimientos transcurran por una vía formal desde el punto de vista jurídico, que se cumplan las formalidades, que se vayan observando los trámites, por ejemplo, en procesos de adopción, etcétera. Y aquí la pregunta, Ana María, sería, ¿qué tanto peso tienen estas formalidades? Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, los padres que se quedan finalmente con la niña, dicen cuando la registran para efectos del acta de nacimiento que es su hija biológica y ahí, pues evidentemente esto no es así, la corte lo identifica, hay una mención de reproche en el propio fallo. Pero ¿qué tanto debe pesar esto? Quiero decir argumentativamente, porque leyendo la sentencia me acordé, ¿se acuerdan ustedes de este famoso caso Serena que se produjo en Italia, que narra Gustavo Zagrebelsky en el Derecho Dúctil, en el último capítulo, donde una niña que es adoptada por padres italianos, ella originaria de Albania, pues luego se demuestra que no se cumplió una formalidad en el proceso de adopción y varios años después los jueces italianos dicen, pues la niña que regrese a Albania. Y bueno, evidentemente la calidad de vida, se imaginan ustedes, entre Italia y Albania, pues, la realidad de esta niña, pues iba a ser cambiada en profundidad. ¿Deben de pesar estas formalidades? ¿No deben de pesar? ¿Qué hacer ahí, Ana María? El dilema no es sencillo. ¿Tú cómo lo analizarías? Yo creo que, por supuesto, estas formalidades son muy importantes, fundamentales. Como ya dijo Nicolás, pues son los procedimientos que ya tienen ciertas garantías, ¿no? Para cuidar, pues, qué es lo que está pasando en esas situaciones en particular. Eh, sin duda esta sentencia no es una invitación, pues, a saltarse la ley o a buscar como procedimientos más ágiles. Eh, pero por otro lado, pues también las realidades son mucho más complejas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de niños, pues también anteponer formalidades frente a su interés superior, pues también me parece que puede ser problemático, ¿no? Entonces, creo que justo en virtud del interés superior del niño es que pueden darse un poco salidas, como la salida que plantea en este asunto la Suprema Corte, que no fue una salida nada fácil, fue un asunto muy discutido en la primera sala, eh, muy pensado también en la ponencia del ponente, eh, donde pues no era digamos, había que pensar qué era lo mejor para esta niña, ¿no? En ese momento. Y bueno, de otro lado, reconocer que pues también los procesos de adopción en nuestro país son muy complejos o durante muchos años no han funcionado, ¿no? Apenas empiezan como a regularizarse, apenas empiezan a tener un cauce legal. Anteriormente se dejaba mucho en las casas de cuna o en las casas de asistencia social todo el proceso o determinación de quiénes podrían ser padres de estos pequeños. Y bueno, llega este asunto a la Suprema Corte con toda esa complejidad en medio. Yo no creo, por eso digo que es de los asuntos más difíciles que ha tenido la Suprema Corte, porque me parece que ninguna solución podía ser satisfactoria, ¿no? También envolver a esta niña con su madre biológica, quien no había visto más de 6 años, pues también podía ser una situación pues muy fuerte para ella, que fue lo que se ponderó al final en este caso, ¿no? Hay una cuestión que no se analizó, pero porque bueno, o sea, nuestro derecho de familia ha ido avanzando pues
en los últimos 10 años de forma muy, muy acelerada, pero está en proceso pues, de avance, ¿no? Esto de la multiparentalidad, ¿no? Quizá podía haber sido una opción que se pusiera sobre la mesa, esto de que la niña pudiera tener pues 2 mamás, ¿no? Y empezar a convivir con su madre biológica también para tener como esa, pues un ejercicio más efectivo de su derecho a la identidad. Entonces, digamos, es una, es de estos casos muy, muy difíciles, donde pues se tomó una decisión, pero obviamente del otro lado pues también había mucho en juego. Esa línea que señalas, Ana María, es importante y probablemente tenga una buena probabilidad de desarrollarse con el paso del tiempo, lo de la multiparentalidad, porque efectivamente podía incluso aceptar ahí alguna visión gradual en el contacto entre la madre biológica y la niña, en fin, algo que caminara también en la dirección correcta. En esto, eh, tal vez recordando otra vez cito aquella obra clásica de Zagrebelsky del derecho dúctil, él planteaba, Nicolás, que en este tipo de casos se produce un conflicto entre el derecho y la justicia, una especie de choque entre ideas positivistas, esto que Ana María decía al principio de la regla del origen biológico y por tanto de ese vínculo de filiación, y una visión más de justicia, de pensar en esto que tú también apuntabas, de qué es lo mejor para el menor, etcétera. ¿Podría permitirse en este tipo de casos una lectura desde el ordenamiento, desde el derecho positivo, por ejemplo, a través del concepto de interés superior del niño? ¿Te parece que construir argumentativamente, como creo que lo hace la sentencia, me parece que la lectura de la sentencia se basa en esa palanca que es el concepto jurídico indeterminado del interés superior para poder desarrollarlo y evitar el planteamiento de Zagrebelsky, porque si aceptamos una visión un tanto justnaturalista, me imagino que estaríamos abriendo la puerta a un ejercicio un tanto justiciero, lo digo en términos muy coloquiales, de los jueces, ¿no? Es decir, una visión de vamos a perseguir la justicia y vamos a dejar a un lado la ley, etcétera. Pero el interés superior nos permite una lectura desde adentro del ordenamiento. ¿Te suena esto, Nicolás? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves posible? Sí, absolutamente. Mi lectura del fallo es que la Corte trata de hacer precisamente eso. Y me venía al recuerdo un caso, por ejemplo, que se falló en 2020 en Tucumán, una jueza de familia que conoció una demanda de paternidad, padre biológico, demanda de paternidad, se entera más adelante que él era el padre biológico, y el padre social de la niña, una niña que ya tenía algunos años, 9 años de edad, si no me equivoco, no, por muchos años ejerció como padre, ¿no? Entonces, cuando se presenta el juicio de paternidad, la jueza de Tucumán declara como inconstitucional la disposición del artículo 500 y algo del Código Civil y Comercial argentino, que establecía que solo la afiliación puede ser de un padre y una madre, ¿no? Y al construir la argumentación, la derriba precisamente en una interpretación del interés superior del niño. De hecho, en una cosa que la niña le dice a la jueza, le dice, por favor no me hagas escoger entre un papá y otro papá, porque yo tengo dos papás, ¿no? Esa es mi realidad social y esa es mi realidad socioafectiva, ¿no? Entonces lo que le pido a usted es que no me vaya a preguntar a mí con quién me quedo, por favor, porque eso sí que es una mala comprensión del derecho a oír al niño, ¿no? Pero la jueza construye precisamente este argumento, suenan las campanas de la condesa mientras hablo. Muy bien. Eh, Y al rato va a pasar la basura y no te preocupes. sí, no, a mí yo me acostumbré, pero hay gente que no, pero yo sí. En el programa estamos muy acostumbrados. No te preocupes. No, así que la jueza precisamente hace esa construcción, ¿no? Una lectura de un control difuso constitucional, utiliza el bloque de constitucionalidad, ¿no? Recurre a la Convención Americana, recurre a la Convención sobre los Derechos del Niño y lee en esa clave, incluso constitucional argentina, por cierto, la disposición del Código Civil Comercial, que de hecho no había sido derogada en el último código, ¿no? Que incorporó varios aspectos modernos, el derecho, la regulación familiar más moderna de América Latina hoy día y más democrática la tiene Argentina.
Y derriba precisamente esa norma bajo este argumento. Y efectivamente yo creo que este es el cruce, o sea, solo diría como precisión que el principio del interés superior es derecho positivo también, ¿no? Claro, En el caso mexicano, artículo 4 de la Constitución, pero también ley, ¿no?, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que además lee en esta clave las funciones parentales, ¿no?, como responsabilidades, como orientadas al cuidado, de nuevo hacia el niño, o sea, hacia el niño en esa clave. Así que yo me parece que sí, la Corte hace eso. Lo único que creo que tal vez el fallo pudiese haber profundizado quizás un poco más cuando llega a la decisión final, un poco como decía Ana, tal vez el propio principio de interés superior del niño servía no solo para resolver la cuestión de si esa madre biológica podía ser o no considerada como madre a efectos legales, ¿no? Sino otras cuestiones que se derivan del interés superior. O sea, probablemente, yo pienso, ¿no?, si el caso demoró más de 6 años, esta madre biológica a los 2 años y medio, o sea, probablemente 4 años, pleiteó, ¿no?, para ejercer su parentalidad, ¿no? A mí algo me dice eso de una adulta que está tratando que se está comportando como un adulto responsable, ¿no? O sea, ella se ve a sí misma como madre, trata de ejercer la responsabilidad parental independiente del hecho originario, ¿bien? De si escribió o... Me parece que esta cuestión, una madre responsable que trata de ejercer la parentalidad, en un contexto de padres que pueden ser llamados a más bien a entender que la parentalidad no es excluyente de otras parentalidades, que es precisamente lo que hace el criterio de pluriparentalidad. Los casos que yo conozco de multi o pluriparentalidad son casos no solo en que hay una división en que un tercio para ti, un tercio para ti, un tercio para ti. Esa lógica de interpretación, de adjudicación, no es propia de un derecho de familia consciente de las relaciones que hay ahí, ¿no? Entonces probablemente podría haber habido un esfuerzo más robusto ahí de la Corte de buscar una forma de darle espacio a ese ejercicio, ¿no?, de esa madre, sin perjuicio del hecho de cómo iba a terminar, ¿no?, definiendo legalmente la cuestión de la afiliación, ¿bien? Por ejemplo, esa es una manera en que yo siento que el juez balancea de mejor forma las distintas cuestiones que importan para el interés superior, ¿no?, del niño o la niña. Obviamente hay que tener reglas, de hecho los jueces en este caso, cuando la gente que no ha leído el fallo lo va a leer, los jueces de instancia, a pesar de concederle el derecho a la madre, también se preocupaban de que hubiese un procedimiento, ¿no?, progresivo, no entregarle directamente. O sea, esta preocupación por la humanidad de las relaciones, que es tan propia a los conflictos familiares, tiene que traslucir del fallo. Esto es lo que quiero decir. No es dogmática pura constitucional, ¿no? Es un caso abstracto, complejo de libertad de expresión, creo yo, ¿no? O es un caso en que son hechos, ¿no? Son expectativas, va a haber frustraciones, hay relaciones que se van construyendo, que se van afectando. O sea, yo creo que estos fallos son importantes porque ese tipo de conversación forma parte de esta cuestión. Déjame decirte dos cosas más que yo creo que el fallo tal vez pudiese haber tomado en cuenta. La demora del caso, o sea, que un caso de esta naturaleza tarde tanto tiempo, ¿no?, 4 años, 5 años, va en perjuicio de la propia posibilidad de hacer una interpretación correcta, porque la situación de hecho termina siendo la regla general y entonces siempre termina venciendo el caso. Entonces hacemos una pantomima, ¿no?, de interpretación judicial porque sabemos que ya el abogado le dirá, no se preocupe porque la situación de hecho ya está consolidada, ¿no? Pero esto es un problema del sistema de justicia mexicano, no es una virtud de la interpretación judicial, ¿sí? Entonces, esto creo yo que es importante decirlo también de la manera en que se pueda en los fallos. Y también el plazo, buscar alternativas, ¿no es cierto?, que sean tratar de siempre maximizar, a pesar de que yo resuelva el caso, maximizar lo más que puedo los distintos intereses que son relevantes en el caso. Y otra cuestión que creo que da a entender el fallo, no lo dice directamente, pero sobre todo lo que ocurre en las instancias primarias, ¿no?, es que yo creo que sí ayuda que el legislador también ayude al juez a tener algunos criterios de evaluación y determinación del interés superior en este tipo de casos, ¿no? Y la legislación comparada sí hace eso, ¿no? Catalana, hay jurisprudencia constitucional colombiana, chilena, australiana, etcétera, donde en general el legislador ha tratado de decirle al juez, mire, como usted tiene que hacer un ejercicio concreto de interpretación del interés superior, fíjese en estas cosas, ¿no? No resuelven el ejercicio de aplicación en concreto,
Pero, por ejemplo, la actitud de los padres, ¿no? En la colaboración que han tenido, lo que ha dejado de hacer el Estado, ¿no? Porque puede ser que el Estado esté interrumpiendo, ¿no? La posibilidad de que ese padre o madre tenga contacto con el hijo, la actitud del otro padre, ¿no? Todas estas cuestiones son criterios que yo creo que si se van precisando por el legislador, el juez de instancia, cuando llega al caso concreto, tiene más donde guiar, ¿no? La aplicación de esos criterios para ir llenando contenido el proceso de evaluación y determinación del interés superior, que a diferencia, como decías tú, Miguel, que lo que ocurría hace 15, 20 años atrás, donde todo el mundo decía, el interés superior del niño es cualquier cosa, porque es indeterminado, hoy día no es así. O sea, hoy día hay jurisprudencia, hay legislación, hay criterios, hay orientaciones, directrices que permiten saber mucho mejor, ¿no? A lo menos qué debo mirar a la hora de evaluar y determinar el interés superior del niño, ¿no? Entonces creo que también el caso, algo dice esto, no tenemos que estar esperando que lleguen los casos a la Corte, a la Suprema Corte, para que entonces ahí recién haya un ejercicio hermenéutico más complejo, ¿no? Esto debiera, si es que los jueces de instancia no están siendo capaces de hacer este ejercicio de manera sistemática o no conozco estudios que se hayan hecho en México sistemáticos, pero si esto lo anticipamos como un problema, yo creo que es función del legislador como garantía primaria, no secundaria, que es el juez, fijar de mejor manera algunos criterios que ayuden al proceso de interpretación en sede familiar y que los casos más complejos, ¿no? O nuevos o distintos vayan llegando a la Corte y que la Corte vaya moviendo la frontera de lo que es posible en términos de interpretación constitucional. Oye, Nicolás, nada más para apreciar, en el caso que citabas de Tucumán, si no entiendo mal, el menor tenía convivencia con el padre biológico y con el padre social. ¿Es esto correcto? Porque me parece que ese es un elemento que cambiaría mucho la dimensión argumentativa. Vivía con la madre, con su madre biológica, con el padre social, pero con su padre biológico no vivía, pero sí, como tenían buena relación, se contó esto y se había facilitado, ¿no? El tipo, ¿no? La relación familiar. Por eso la niña dice, yo los veo, yo los visito, ¿no? Entonces, de hecho, ya son mis padres, ¿no? Uno, a los dos le digo papá y así lo entiendo. Efectivamente, en casos donde no hay contacto, ¿no? Donde no hay convivencia, eso genera un desafío importante porque obviamente la idea es no forzar una situación no afectiva en ningún niño o una niña, pero sí también uno puede facilitar que eso llegue a ocurrir, ¿no? Y no interferir. Sobre todo en nuestros países, Miguel, donde hay mucha informalidad todavía, a pesar de las reglas, ¿no? Donde hay muchas prácticas que no son tan claras, ¿no? En los procesos de adopción, hay corrupción muchas veces en los tribunales o en las agencias que trabajan en estas materias. Hay muchos estudios, no estoy dando mi opinión sobre esta cuestión. Y en consecuencia, estar atento al contexto o de cómo ese padre o madre fue eventualmente ¿no? Privado de ese contacto biológico es importante, ¿no? Porque es probable que parte de ese distanciamiento no sea solo su voluntad, sino también circunstancias, contextos, ¿no? Que confabularon para que pudiera ejercer sus funciones parentales de una manera más llana, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que son cosas que quien falla tiene que también tener a la vista y tratar de mostrarlas, ¿no? En el razonamiento judicial. Muy bien, bueno. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la última parte de la conversación con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión 6179-2015 y la comprensión de esta multidimensionalidad, de esta complejidad del derecho de familia en México, de esta discusión contemporánea sobre los derechos de los menores de edad, el interés superior, la realidad biológica, la realidad social. Sobre todo esto seguiremos platicando. No se vayan, regresamos en muy, muy breves minutos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para la última parte de esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 6179-2015. Quiero regresar contigo, Ana María, para un aspecto que apuntabas al inicio por cuanto hace a la revisión del derecho comparado, que es muy amplia, es muy sólida, hay mucha evidencia de países de América Latina, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y hay también una cita de una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que me llamó mucho la atención porque se conecta con esto que te voy a preguntar, en donde la Suprema Corte de Estados Unidos dice, bueno, desde luego el punto de partida puede ser la realidad biológica, pero ese vínculo estrictamente biológico
puede llegar a ser derrotado o puede incluso dejar de tener relevancia en función de otros factores. ¿Cómo, y ahí viene la pregunta entonces, Ana María, cómo considerar lo que la sentencia llama la realidad social o la verdad social de la vida, en este caso de la niña, frente al vínculo biológico? Por ejemplo, hay una mención en la sentencia de Pasadita también sobre algo que se denomina la teoría del apego, que me parece que sirve de soporte argumentativo para esta realidad o para esta dimensión social que se pone en juego junto con la realidad biológica. ¿Cómo entender esta parte de la sentencia, Ana María, por favor? Sí, justamente pues es este estándar que crea la Corte y que por eso digo que está a discusión. Ya lo decía Nicolás, ¿no? Que en otros países estas características que se tienen que evaluar de un lado y del otro, muchas veces están en legislaciones. En el caso mexicano, pues nosotros no tenemos nada y por eso pues fue a partir de la experiencia del derecho comparado que se construye, ¿no? Este estándar. Por un lado, lo que se tiene que evaluar para determinar de qué forma se dio la separación entre el padre biológico y el niño. No es lo mismo que una persona haya estado enferma y no haya podido hacer nada para generar ese vínculo entre madre, padre o hijo, que una persona que voluntariamente entrega al niño o a la niña y después desaparece, etcétera, ¿no? Son muchas circunstancias fácticas las que se tienen que ponderar de ese lado. Por el otro lado, cómo se construye o cómo analizamos esto que llamamos realidad social. No tiene que ver nada más con que haya unos padres que se hayan ostentado, incluso como en este caso como sus padres legales, sino que realmente haya un vínculo afectivo entre el hijo y los padres, ¿no? Que hay un sentido de identidad con esa familia. En este caso, la niña los reconocí, los identificaba a ellos dos como sus papás, como su papá y su mamá. Se realizaron también estudios psicológicos donde se demostró pues, que había un apego, ¿no? Este apego pues, normal, natural que se hace entre madre, hijo, padre, hijo. Y también cómo se ve la niña, eso es muy importante, ¿no? Cómo ella se identifica como la hija de estas dos personas y le resulta totalmente extraño, pues, una persona, ¿no? Con la que por 6 años no había convivido. En este caso nos fijamos en eso, ¿no? Porque en la primera instancia se le da la razón a la madre biológica. Entonces nosotros queríamos saber qué estaba pasando con esa relación, si se había mantenido de alguna manera, porque entonces ya el resultado podía haber sido otro. Significaba que ya todo lo que se había descargado probatoriamente en primera instancia, pues ya no tenía que ver con una realidad 4 años después, ¿no? Se estableció pues que no se había procurado una comunicación de la niña con su madre biológica durante todo el tiempo que duró el juicio. Entonces seguía siendo una situación pues totalmente extraña, ajena, ¿no? A la realidad de la niña. Y bueno, es que con mucho lo que ha dicho Nicolás de la importancia pues de no separar a los padres de sus hijos y de la importancia que tiene el vínculo biológico, me parece que es totalmente cierto. Pero también por otro lado tenemos este desafío, ¿no? Que el apego o esta teoría del apego también lo que nos indica no es que este apego, estos vínculos se generan por una cuestión de sangre, sino se generan por una cuestión de socialización, pues del día a día, ¿no? De lo que viven los niños día a día. Entonces es de lo más complejo y por eso creo que es muy útil tener como no reglas fijas ni de un lado ni de otro, sino más bien cuestiones que se tienen que ponderar, ¿no? Son llamadas de atención, ¿no? Para los jueces de instancia, en este caso la Corte dice, pues fíjate a este lado del padre biológico, cómo se dio la separación, si hubo un abandono, si hubo un desinterés, si fue obligado a ello, cuánto tiempo después regresó a buscar a su menor. En muchos otros casos, por ejemplo, en la Suprema Corte, ha ocurrido que vienen padres biológicos, padres hombres,
que no sabían que tenían un hijo y se enteran, ¿no? Después de 3 años, por alguna razón se enteran y entonces empiezan como a realizar todos estos juicios para poder tener una comunicación. Ah, bueno, ahí, no sé, la situación puede cambiar. O en un caso que también ya discutimos contigo en Justicia TV, ¿no? De un padre que tiene un accidente muy grave y queda en estado de interdicción y no puede tener ningún contacto con su hijo, pero no porque no quiera, sino que no puede. Y porque ni el Estado ni sus padres estaban haciendo algo para procurar que no se perdiera esta relación. Entonces, pues sí, todo depende, yo creo, de los hechos y vaya, la sentencia de la Corte pues es nada más como un esfuerzo en apuntar esas cosas que los jueces tendrían que estar mirando para inclinarse de un lado u otro de la balanza. Oye, y aquí permíteme seguir la línea de Nicolás, de hacer una nota a pie de página crítica encomiable para la sentencia, quizá crítica para otra línea de argumentación de la Suprema Corte, que es que todo esto que me parece extraordinariamente atinado que lo haya señalado Ana María, de esta valoración fáctica, de esta atención al detalle, de esta mirada a la realidad, etcétera, que yo creo que se tiene que hacer incluso en procesos de amparo directo en revisión. Y lo digo porque en otras sentencias de la Suprema Corte de repente se ponen muy formalistas y dicen, no, la cancha de actuación del ADR es simplemente temas constitucionales y no me voy a meter, por ejemplo, a razonamiento probatorio, no me voy a meter a revisar esto que tú mencionabas de qué fue lo que tomó en cuenta la primera instancia, etcétera. Y yo creo que la lectura correcta es la que tú acabas de exponer y la que la sentencia aborda. Y no hay que ponerse muy puristas o muy formalistas diciendo, esto no es cancha del ADR, lo regreso al colegiado para los efectos de no sé qué, sino que hay que entrarle con toda responsabilidad. Me parece que ahí también vale la pena hacer este apunte porque conceptos como interés superior, pero también en otros temas, formalidades esenciales del procedimiento, debido proceso, derecho administrativo sancionador, permiten este tipo de aproximaciones. Yo citaba al principio, es el gran libro que ustedes coordinaron, la constitucionalización del derecho a familia, pero hay algo más general, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, de la que habla Ricardo Guastini. Ese es un paso que hay que reconocer y lo que acabas de mencionar es importantísimo, Ana María. Esa es la visión de un ordenamiento constitucionalizado. Todo, el derecho a familia y el resto del derecho. Terminamos, Nicolás, nos quedan 3 minutitos, pero cuéntanos, Ana María nos contó el inicio, cuéntanos tú el final, cuáles son los efectos de la sentencia, en qué queda el caso, cómo el caso pues logra sentar estas nuevas pautas. El micro. Tú micro. Ahí, ¿no? Hay unos efectos muy, muy concretos del caso en particular. De hecho, la Corte pide anular la inscripción inicial de los padres, precisamente porque no eran los padres biológicos, y contar con una nueva, ¿no? Inscripción, reconociendo este derecho, o sea, a ser reconocido como padre en términos sociales, ¿no? De este caso de la niña, dada la realidad socioafectiva que se había consolidado, ¿no es cierto?, en estos más de 6 años desde que la niña llegó a estos padres. Yo diría que un par de efectos como más amplios que podemos extraer de acá. Primero, la paternidad no es solo la paternidad biológica, quien, ¿no?, coopera con los gametos para producir la vida, no solo la paternidad gestacional incluso, ¿no?, quien pasa por el proceso de concepción, embarazo, sino que hay otras formas de ejercer la paternidad, como la paternidad social, ¿no?, o moral, dependiendo cómo se defina. Es decir, al final del día yo creo que una tendencia que esta Corte también va consolidando, ¿no?, conforme al derecho de familia más moderno, es que son dos cosas. Uno, la parentalidad, el ejercicio de las funciones parentales, tiene mucho que ver con acciones concretas más que con el estatus de los sujetos, ¿no? Su género, su raza, ¿no?, el hecho de si había una inscripción o no correspondiente, etc. Hay reglas de presunción, se presumen maternidades, ¿no es cierto? Se presumen en determinados casos la paternidad, por ejemplo, el hombre casado, etc. Pero todas estas reglas están ahí no como un fin en sí mismo,
sino para facilitar, ¿no es cierto?, la interacción en el ámbito familiar. De modo tal que surge este concepto de paternidad distinta, que abre el camino, precisamente como tú decías, Miguel, a la multiparentalidad o la pluriparentalidad, es decir, el hecho de que niños y niñas puedan tener más de un padre o de una madre, en la medida en que se construye un caso al efecto, ¿no? Y abre ese campo. Y la segunda cosa que creo que como ámbito general es que la voluntad parece jugar un rol mucho más importante hoy día en el ámbito familiar que lo que jugaba antes, ¿no? Y incluso con el derecho constitucional. Solo lo digo, por ejemplo, a propósito de la voluntad procreacional, que es lo que pasa en el ámbito, ¿no?, de la gestación por subrogación u otra. Ni siquiera basta que yo haya gestado al niño, una madre que haya gestado. Si no existe voluntad procreacional, entonces en ese caso esa maternidad no va a prosperar, ¿no?, el reconocimiento de la maternidad legal, porque no existía voluntad procreacional, porque, por ejemplo, existía un contrato de gestación por subrogación, ¿no? Entonces, la voluntad de estos padres que quieran ejercer actuar como padres o de otras hipótesis, yo creo que es una tendencia que este caso también va reforzando, y por eso es un cruce tan evidente con el derecho constitucional, la autonomía de la voluntad, ¿no? La realidad, las relaciones que se producen desde esas voluntades van calando mucho más profundamente en el derecho de familia contemporáneo. Sin duda. Que por cierto, Ana María, ¿te acuerdas que grabamos un programa sobre, a quien ya lo dijo la Corte, sobre voluntad procreacional? Era una pareja de dos mujeres, creo recordar, en Aguascalientes, y querían el reconocimiento de ellas dos como madres. Y ahí el concepto bajo el cual la Suprema Corte articula su argumento es precisamente esto que Nicolás acaba de señalar, voluntad procreacional, que ya también ha sido materia de reflexión por nuestra Suprema Corte. Pues ya lo ven, cambios profundos en el derecho de familia, y aquí están dos de sus protagonistas también, en el ámbito académico y en el ámbito de la función jurisdiccional. Nicolás Espejo, Ana María Ibarra, muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la Suprema Corte, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.